12 de la palabra del Señor, ¿sí? Vamos a meternos ahí en el tema de la noche. Lucas capítulo 12 de la palabra del Señor. Vamos a analizar del verso 37 en adelante y vamos a preparar nuestro corazón para que Dios pueda hacer con nosotros lo que Él quiere hacer esta noche. ¿Está feliz usted? Amén. Yo lo noto muy serio usted esta noche. Mírelo al que tiene al lado suyo, dígale, avisale a tu cara que está feliz, por favor. ¿Sí? La verdad que estamos felices. Dios ha sido bueno y estamos felices por todo lo que el Señor está haciendo. Quiero aprovechar entonces bien el tiempo para que podamos desarrollar esto. Tomamos el control de los más pequeños para que podamos desarrollar la idea, ¿sí? De Lucas capítulo 12. Creo que mencioné el versículo. Quiero hablar de los siervos esta noche. Digan conmigo, siervos. ¿Cuántos siervos sabemos aquí? Ok, Lucas capítulo 12 de la palabra del Señor. Acompáñenme al verso 37, versión de las Américas. Trabajemos con ella. Versión extraordinaria de la palabra del Señor. Creo que es mejor que la versión la Reina Valera 1960. ¿Sí? Lucas capítulo 12, verso 37 dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, dice, halle velando. Diga conmigo, velando. De cierto os digo que se ceñirá, ¿sí? De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Verso 38. Aunque venga a la segunda vigilia, aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos. ¿Está conmigo, no? ¿Sí? Dice, entonces, déjenme por favor que podamos resaltar algo que creo que es muy importante. Me llama mucho la atención. Deme el 37, por favor. La palabra esa. Bienaventurado aquellos siervos. Diga conmigo, bienaventurados. Aquellos siervos, remarquemos eso. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga los halle velando. Está conmigo, ¿no? Entonces, hay determinadas cosas que nosotros como siervos de Dios tenemos que saber hacer en la vida, ¿sí? Creo que una de las cosas más tristes que nos puede pasar es que no sepamos claramente. No vamos a tener mucha introducción por causa del horario, pero creo yo que una de las cosas más terribles que nos puede pasar como siervos de Dios es no tener claro qué es lo que tenemos que hacer. Dígalo conmigo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Es muy importante que como siervos de Dios tengamos claro la hoja de ruta, tengamos claro los planos, tengamos claro la meta, tengamos claro a dónde tenemos que llegar en Dios. Entonces, dice la escritura, bienaventurado el siervo que cuando él de alguna manera venga lo halle velando. ¿Velando por qué? Velando justamente por la instrucción, por sintonizar con lo que Dios quiere hacer aquí en la tierra. ¿Está conmigo? Usted y yo no velamos por velar, usted y yo velamos para indagar, velamos para escudriñar, velamos para clamar, velamos para interceder, velamos para buscar. Diga conmigo, velamos. Ahora, acompáñenme por un momento, por favor. Creo yo que usted y yo tenemos que tener claro por qué es tan importante saber lo que tenemos que hacer. Para saber lo que tenemos que hacer, tenemos que conocer algo que es muy conocido en la Escritura, la palabra de Dios. En la palabra de Dios, nuestro llamado, ¿sí? o nuestro trabajo o nuestra comisión, en la palabra de Dios está encapsulada dentro de una palabra que se llama voluntad. Dígalo conmigo, voluntad, ¿sí? En otras palabras, o sea, lo estoy resumiendo para que usted me entienda, ¿sí? Tengo que entender en otras palabras cuál es la voluntad del Padre. ¿Me entiende? Diga conmigo, su voluntad. Entonces déjenme por favor hacerle una pequeña plataforma. Mateo capítulo 7, verso 21, para que podamos entender algo. La Biblia dice, bienaventurado el siervo que en este caso se lo halle velando, justamente en búsqueda de todo aquel conocimiento, de toda aquella voluntad. Pero Mateo capítulo 7, verso 21, ¿cuántos queremos conocer cuál es su voluntad? Conociendo su voluntad sabemos lo que tenemos que hacer. Ahora, no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio porque el Señor le revele cuál es su voluntad.
No todo el mundo está dispuesto a que una vez que la voluntad se ha revelado a obedecerla. Es una de las causas por las cuales la voluntad o la revelación deja de venir al hombre. Dios no habla por hablar. Creo yo, y usted lo sabe, Dios en muchas épocas de la trayectoria de los hombres hizo tiempos de silencio. Dios habló con el hombre y como el hombre no caminó en la dirección correcta, entonces Dios dejó de ¿qué? De hablar. Entonces hay mucha gente a la que Dios dejó de hablar, ministerios completos a los que Dios no ha podido ya hablarles, familias, hombres ungidos a los que el Señor dejó de hablarles. Usted sabe de que a Saúl, de los 40 años que gobernó, prácticamente gobernó 30 y pico de años sin que Dios ya le hablara. Ya no le hablaba. Y era tal la desesperación porque Dios le hablara que usted sabe a dónde fue. Fue a buscar la voz de Samuel a la divina de Endor. Porque el hombre extraña la voz. Y al no tener la voz de Dios, el hombre queda perdido. El GPS direccional del hombre espiritual queda perdido. El hombre no sabe cuál es la meta. Diga conmigo su voluntad. Entonces tenemos que, acompáñenme, Mateo capítulo 7, por favor, verso 21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿sí? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en él o en los cielos. Diga conmigo la voluntad. Entonces la voluntad tenemos que conocerla, porque no solo la voluntad es clave para hacernos bienaventurados en la tierra, no solo la voluntad es clave para que un hombre dé el blanco, no solo la voluntad es clave para ser feliz, no solo la voluntad es clave para ser un hombre provechoso para nuestra generación, sino que la voluntad es clave para volver ¿a dónde? A la casa del Padre. Diga conmigo la voluntad. La voluntad no es una cosa terrenal, la voluntad es una cuestión de carácter celestial. Por eso a mí me llama poderosamente la atención cuando un hombre tiene una voluntad de Dios, entre comillas, plasmada en su vida, pero hay una ausencia de lo celestial. ¿Me está comprendiendo? O en otras palabras, cuando hay una visión netamente terrenal. Toda visión, toda la visión de Dios tiene que tener aristas celestiales, porque es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es terrenal, la voluntad es ¿dónde? ¿De dónde? Celestial. Diga conmigo, es celeste. Es celestial. Hechos capítulo 13, por favor, vamos rápido para que veamos algunos versos. Hechos capítulo 13, verso 36 de la palabra del Señor. Me llamó poderosamente la atención esto. Hechos capítulo 13, verso 36. ¿Sí? Mire lo que hace una mente generacional. Se ocupa de entender la voluntad de Dios. Es la única forma de que yo le pueda servir a mi generación. De otra forma, lo que puedo ser con mi generación, usted sabe que para mi generación puedo ser una piedra de edificación, pero también para mi generación puedo ser una piedra de tropiezo. ¿Me está comprendiendo? Una piedra al fin somos, pero el tema es dónde estamos ubicados. Si estoy mal ubicado, termino siendo una piedra de tropiezo en vez de una piedra de edificación, una piedra bien colocada, bien concertada en el edificio del Señor. Por favor, Hechos capítulo 13, verso 36 dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según ¿qué? Según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Pero quiero que entendamos lo importante que es de que podamos entender con algunos conceptos claros cómo opera la voluntad de Dios en la tierra para que le podamos servir o ser de provecho a mi generación. ¿Cuántos creen de que nuestra generación hablará de nosotros? Amén. Acuérdese. Y no solo nuestra generación, sino la siguiente también. Amén. La próxima generación en los próximos años, cuando entienda, porque normalmente esto pasa de esa manera, Dios habla a la tierra y la gente comienza a entender a diferentes velocidades. Pero la gente entenderá cuando escuche cosas que se han hablado en noches como esta o en tantas noches de carácter revelacional. La gente dirá, wow, ahí Dios hablaba en aquellos años, en aquella época. ¿Me está comprendiendo? Usted sabe de que leemos de hombres de Dios y vemos gente que siempre ha estado adelantando tiempo porque ha estado manejando la voluntad de Dios en la tierra. Diga conmigo la voluntad. Ok. ¿Queremos servirle a nuestra generación? Amén. Una cosa triste que nos puede pasar es que pasemos por inadvertido a nuestra generación. O sea, que usted se vaya de la tierra y su generación no sepa que usted existió. ¿Me entiende? Entonces usted y yo tenemos que proponernos
de alguna manera servirle a nuestra generación, pero no se le puede servir a nuestra generación si no conocemos cuál es la voluntad. Diga conmigo, la voluntad. Ahora vamos a ver algo. ¿Dónde opera la voluntad? Usted sabe de que el hombre es tripartito, ¿sí? El cuerpo humano está dividido biológicamente en tres facciones fundamentales, tanto como el alma y como el espíritu. En el espíritu operan tres cosas fundamentales. Número uno, la conciencia. Número dos, la percepción. Número tres, la comunión. En el alma del ser humano funciona también en tres formatos. Número uno, la mente. Número dos, los sentimientos, las emociones y todo lo que tiene que ver con la parte de los deseos. Y número tres, ¿sí?, tiene que ver con la voluntad. Entonces la voluntad opera ¿dónde? En el alma. En el alma. ¿Y Dios tiene alma? Miqueas capítulo 7, por favor. Vamos allá, verso 1. Eso era así, ¿no? 7:1. Bueno. Ok. ¡Ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimos para comer. Mi alma. ¿Deseo qué? Los primeros frutos. Entonces, ¿tiene alma? Claro. ¿Y tiene deseos? Claro. Por supuesto. Diga conmigo, tiene alma. Ahora, piense por un momento. Por eso paternidad se define a través de la voluntad que usted y yo queramos hacer en la tierra. Leamos por favor el libro de San Juan capítulo 8, verso 44. Acompáñenme rápidamente para que podamos entender eso. 8:44. Ahí es donde se define en la vida de un ser humano de quién verdaderamente es hijo a la hora de establecer la voluntad. Y la voluntad opera, en este caso, opera en el alma de Dios. Diga conmigo, el alma. Por favor, 8:44. Mire Jesús. Jesús está en una plática con los judíos que habían creído en él y les dice una cosa muy sencilla. Él entiende el funcionamiento interno del ser integral del ser humano. Entonces el Señor les dice: vosotros sois hijos ¿de quién? De vuestro padre el diablo. Le podría haber dicho: vosotros sois hijos de vuestro padre Dios, porque los deseos de vuestro Dios queréis hacer. Pero él les dijo: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces ellos tienen una conexión en el alma ¿con quién? Con la voluntad ¿de quién? Diga conmigo, del diablo. Es una guerra de voluntades. Entonces usted y yo tenemos que entender. Por eso es tan importante que entendamos con lujo de detalle sobre la tierra las voluntades, porque no hay tres. Diga conmigo, no hay tres, solamente hay dos. ¿Sí? Estaría básicamente la voluntad de Dios sobre la tierra para que usted y yo la abracemos, pero no la podemos abrazar si no la conocemos. Y la Biblia dice que el mayor peligro no es la rebelión contra la voluntad, sino que la Biblia dice que el mayor enemigo del hombre fue ¿qué? La falta de conocimiento. Los hombres no abrazan la voluntad de Dios no porque no quieran, sino porque en la mayoría de los casos no la conocen. Diga conmigo, la voluntad. Claro, lo que pasa es que la voluntad no es fácil que se revele. La voluntad se tiene que revelar, porque se tiene que revelar el deseo del corazón de nuestro Dios. ¿Está conmigo, no? Y está escrito, por supuesto que está escrito, pero es muy profundo. Ya vamos a ver algunos ejemplos, pero déjenme por favor que sigamos avanzando. ¿Sí? Mírenlo al Señor. Yo estoy haciendo una mini plataforma, tenemos mucho eco. Una mini plataforma para que usted me pueda entender. Mateo capítulo 6, verso 10. Y luego San Juan capítulo 6, verso 39. Y San Juan capítulo 6, verso 38. Y 4:34 también del libro de San Juan. Amén. Mente rápida. Usted sabe que llegan tiempos donde tenemos que correr. Mateo capítulo 6, verso 10. Escuche. Venga tu reino. Hágase ¿qué? Tu voluntad. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo. Así como ¿sí? Dice, como en el cielo, así también en la tierra. Diga conmigo, como en el cielo, aquí en la tierra. Entonces es muy importante la búsqueda de la voluntad del Padre. Diga conmigo, la voluntad. Ahora, me llamó poderosamente la atención, ¿sí?
San Juan capítulo 6, verso 3, el mismo capítulo, un verso antes, por favor. Y después vamos al 4:34. 6, por favor, 6:38, he dicho. 6:38. 6:38. Mire lo que dice. Solo estoy en la introducción. 6:38. 6:38. ¿No está? Ok, póngame por favor. ¿Qué ha dicho Juan? No, ¿qué versión es esa? San Juan capítulo 6, dije. Juan, pero San Mateo. San Juan, perdón, está en el Mateo. San Juan, capítulo 6, verso 38. San Juan, capítulo 6, verso 38. Dice, porque he descendido del cielo. ¿Sí? ¿De dónde ha venido él? Del cielo. ¿Y usted de dónde ha venido? Del cielo. Entonces los dos hemos venido, ambos hemos venido del mismo lugar. Sí. Ok, si tenemos en cuenta que tanto él como nosotros hemos venido del cielo, hemos venido para una cosa. ¿Para qué hemos venido? Hacer la voluntad. Pero usted no se puede olvidar por qué está acá en la tierra. ¿Para qué está usted en la tierra? Hacer la voluntad. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad Del que me envió. del que me envió. Entonces usted y yo hemos descendido simplemente para cumplir un propósito. Hacer la voluntad de aquel que nos ha enviado a la tierra. No tiene otra razón de ser nuestra existencia. Hacer su qué. No tiene otro sentido nuestra sobrevivencia sobre la tierra. No estamos para ninguna otra cosa que para hacer su qué. Sería un despropósito vivir para hacer nuestra voluntad. Pero yo tengo que mostrarle que son muy pocos los hombres que hacen su voluntad. Está conmigo, ¿no? Yo quiero que antes de que entremos en el mensaje usted lo mire seriamente al que tiene al lado suyo y dígale, cabezón, vos no naciste para otra cosa que para hacer su voluntad. Por favor. ¿Sí? San Juan capítulo 4, verso 34. San Juan capítulo 4, verso 34. Ya estoy terminando la introducción y nos metemos definitivamente en el tema. ¿Sí? San Juan capítulo 4, verso 34. Fíjese lo que dice. Jesús les dijo, mi comida, diga conmigo mi comida, es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Mi qué? Mi comida. ¿Para qué? ¿Qué hace la comida en la vida de un ser humano? ¿Cuál es la función de la comida en la vida de un ser humano? En la parte biológica es nutrirlo, pero Jesús no está hablando de comer biológicamente. Está hablando de una comida de qué carácter. Entonces, ¿esa comida espiritual lo va a nutrir biológicamente? No. ¿Lo va a nutrir dónde? El espíritu. En el espíritu. ¿Para qué? Para hacer la voluntad. ¿Para qué? Para hacer la voluntad. No dice eso. Dice Para que él come algo que es, escuche esto, hacer la voluntad del que lo envió. Es un tipo de comida. ¿Estamos de acuerdo que la comida es de carácter espiritual? Sí. ¿Sí o no? Pero así como la comida en el ámbito material o natural nutre tu cuerpo biológico, acaba de decirme usted que la espiritual nutre nuestra espiritualidad. En el ámbito natural, si a un niño no lo alimenta, ¿se qué? Se muere. Si a un hombre no lo alimenta, se muere. En el mundo espiritual pasa lo mismo. Tenemos que alcanzar un desarrollo en el mundo espiritual para que podamos volver a la casa del Padre. ¿Me está comprendiendo? O sea que hay que desarrollar un nivel de crecimiento, pero eso no se puede alcanzar si no hacemos ¿qué? La voluntad. Entonces hemos venido a la tierra para crecer y para ser perfeccionados. ¿Me está comprendiendo? Hemos venido a la tierra, no solo nosotros, el Señor Jesucristo nos está diciendo que Él está en la tierra, pero hay algo que lo nutre, hay algo que lo pone fuerte, hay algo que le da proteína y vitamina a su cuerpo, que es hacer la voluntad de ¿quién? El que lo envió. ¿La voluntad de quién? El Padre que lo envió. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que Me envió.
me envió y que acabe su obra. Entonces está revelándonos un nivel de nutrición nuestro Señor Jesucristo a través del solo hecho de cumplir con la voluntad del Padre. Ahora, vayamos rápido a lo que es la voluntad, porque usted necesita que nos metamos en la voluntad. Yo lo que quiero demostrarle, o necesito mostrarle, de que la voluntad del Padre necesita tomarse en otra dimensión de seriedad sobre la tierra. Diga conmigo la voluntad del Padre. Sin poner arriba de la mesa, la realidad de que Jesús dijo que Él ha venido a hacer la voluntad del que lo envió. ¿Está entendiendo, no? Y tenemos que reconocer que sobre la tierra, escuche, sobre la tierra el llamado lo hace Dios. ¿A cuántos los llamó Dios? Pero el envío lo hacen los hombres de parte de Dios. ¿Queda mal que un hombre se autoenvíe? ¿Se puede un hombre autoenviar? No, porque Dios estableció, dice la Biblia claramente, de que Jesús comisionó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Entonces el llamado, mucha gente confunde llamado con envío. Todos los que estamos aquí hemos sido llamados, pero no todos hemos sido enviados. ¿Me está comprendiendo? El envío es algo que tiene que hacer el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. ¿Se acuerdan cómo lo hicieron con la vida de Pablo y Bernabé? Habló el Espíritu Santo al cuerpo, no le habló a Pablo y a Bernabé, le habló al cuerpo. Dice que estaban ministrando profetas y maestros y le dijo: apártenme a Bernabé y a Pablo para la obra del ministerio. Entonces hay un problema en la vida de la gente, porque la gente no entiende o de alguna manera confunde el llamado con envío. Entonces mucha gente aparece y te dice: Dios me está llamando a su obra. No, lo que Dios quiere hacer es enviarte. Pero cuando Dios te tenga que enviar, lo que Dios hará es que moverá a hombres, porque entenderá Dios que estás listo para el envío. Hay severos o serios riesgos en el envío cuando yo no involucro el cuerpo. ¿Me está comprendiendo? No tiene garantías el envío. Mucha gente se ha autoenviado a la obra de Dios. Usted va a decir: ¿cómo me puedo autoenviar a la obra de Dios? Simplemente diciendo que soy algo. Eso es un autoenvío. Bueno, yo soy. Ok, pero si sos, no podemos hacer mucha más. No podemos revisar hacia atrás. Entonces cuando soy, escuche esto, dentro de la iglesia tradicional, te lo impediría inmediatamente. Llega un hombre y dice: yo soy pastor, y te relegan a la silla perpetuamente. Pero dentro de una visión apostólica, decir yo soy algo es igual a quedar en la gatera. ¿Se entiende lo que es la gatera? Sí. No se entiende, en España no se entiende. La gatera es ese lugar de donde están los caballos listos para salir a correr, ¿sí? Que corren en el hipódromo, los meten dentro de un casillero y se abre la puerta y sale el caballo. Bueno, decir que soy algo bajo un mover apostólico es igual a ubicarme en la gatera listo para salir a cumplir con mi llamado. El problema es de que si verdaderamente el cuerpo de Cristo me está enviando o no, tiene que haber un proceso ahí. Yo prefiero que haya un proceso, que la gente esté bajo claridad de ese bendito proceso, para que la gente no salga llevándose ninguna materia. ¿Podemos salir al llamado con materias pendientes? No deberíamos. Por ejemplo, yo creo que para que te den el título, no sé, de cirujano, ¿sí? De neurocirujano, para que te entreguen el título de neurocirujano. Pero hay una materia que no rendiste nunca, que es la práctica. Te temblaba el pulso a la hora de meterle la mano en el cerebro al otro.
Sería bueno que esa persona practicara la neurocirugía, ejercitara la neurocirugía. ¿Sería bueno? ¿Por qué? Puede matar a la gente. ¿Cuánta gente tenemos en el Evangelio desarrollando servicio con muchas materias en la espalda? Pero no ha habido sinceridad. No ha habido sinceridad. Tampoco ha habido lugar para que los que califican le puedan decir: mira, vos tenés un par de materias que no has rendido nunca. No ha habido sinceridad para eso. Entonces mucha gente salió al llamado, salieron como siervos de Dios, no teniendo claro que la voluntad de Dios es que yo salga con las materias aprobadas. Porque después lo vemos en el ejercicio de las funciones. ¿Me están comprendiendo? Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Claro que se llevaron materias. Hay temas, hay materias clave, hay materias. Escuche, le puedo asegurar, como si en la medicina hubiera gente que jamás tocó un bisturí y están operando. Le puedo asegurar que hay gente dentro del Evangelio exigiendo cosas que jamás las vivieron ellos. Y es bíblico. Porque Jesús le dijo a una generación, ¿se acuerdan? De fariseos, le dijo: ustedes les ponen carga a la gente. Y podríamos cortar mucha tela, pero no quiero arruinarle la noche. Yo quiero verlo alegre. ¿Ese es el plan? Pero es cierto, mucha gente se llevó muchísimas materias y lamentablemente salió al llamado, porque es así el llamado. El envío, perdón. Salieron al envío, no se dieron las circunstancias apropiadas, en la mayoría de los casos no se dan las circunstancias. Al no darse las circunstancias del envío, porque el que envía es el que evalúa. Claro. El que envía es el que evalúa. Pero tenemos que reconocer que la mayoría de los hombres en el envío, escuche esto, no pasaron por el cuerpo de Cristo, sino que las circunstancias no se dieron para que pasaran por una evaluación. Ahora, la mayoría de la gente no quiere ser evaluada tampoco. ¿O no? Usted sabe lo que es llegar a una mesa y decirle a un hombre: mire, si usted me ve en los años que yo soy lo que creo que soy, usted me aprueba y me da el visto bueno para que yo haga lo que tengo que hacer. Si usted no ve que soy lo que creo que soy, comience con toda libertad a podar lo que haya que podar, a quitar lo que haya que quitar. Pero eso es muy difícil, porque todo el mundo llegamos y queremos que... Queremos rápido subir, no por una escalera, sino por un ascensor, la escalera de Jacob. Rápido queremos desarrollarnos, pero la idea, lo más grande que nos puede pasar, y usted va a decir por qué, porque cuando un hombre está listo, cuando un hombre está evaluado y se desarrolla el envío en el orden, las cosas salen a otra velocidad. ¿Me está comprendiendo? Las cosas se desarrollan a otras velocidades, simplemente por salir espiritualmente hablando. No se vaya a confundir, espiritualmente hablando, con el título bajo el brazo. Que alguien me diga que ha cumplido con todas las materias. Yo me he encontrado con gente que te coacciona a la hora de servir. No sé, qué sé yo, he visto tantos casos. A lo largo de mi vida he visto tantos casos. Y me ha pasado gente que atendían de a dos una obra. Y de repente llega uno y dice: apóstol, la gente me quiere a mí. Y al otro parece que no. Eso es una coacción. Te está diciendo, en otras palabras, la obra la tengo que conducir yo. Sí. Él no puede conducir la obra. Te está diciendo eso de su propio hermano. Entonces te coaccionan, y como uno entiende muchas cosas con respecto al futuro, entonces uno le dice: no hay problema, si te quieren a vos, hacete cargo. No, pero usted sabe que yo, con mucho temor de Dios, le digo: no,
Si acá no hace falta muchas explicaciones. Si la gente te quiere en ese lugar a vos, yo te pongo y al otro le damos una explicación y lo ponemos a hacer otra cosa. No, pero miren que yo no quiero que nadie se ofenda. No, si ya estás en el barco y ahora remar. Entonces usted lo ve a eso que sale a la remar. Y los primeros meses usted lo ve que son puros brazos. Pero después cuando pasaron 2 y 3 meses, y 4 meses y 5 meses, cuando empezó el primer año, el segundo año, usted lo ve que ya están sobreviviendo en la barca. Usted ya lo ve que se están tomando hasta el agua del mar. ¿Me está comprendiendo? Y usted va a decir, ¿qué pasó? Es que salieron bajo una coacción. Claro, un padre no se lo puede coaccionar nunca. El pueblo de Israel lo coaccionó a Samuel y le dijo, danos un rey, porque tú no tienes legado o herencia entre tus hijos. Lo coaccionaron, lo importunaron como lo importunaron, dice la Biblia, a Eliseo cuando lo salieron a buscar a Elías, y dicen que Eliseo les dijo, no lo vayan a buscar porque el Espíritu Santo no se lo ha llevado y lo ha tirado en cualquier lado, cuando Elías fue tomado por Dios. Y salieron todos a buscarlo. ¿Y cómo volvieron? ¿Cómo volvieron? Pero él le había dicho, muchachos, no, pero nosotros vamos. Bueno, vamos. ¿Me está comprendiendo? Diga conmigo, la voluntad. La voluntad. La gente tiene que entender que Dios es Padre. Y la gente, como ha malinterpretado el corazón del Padre, el Padre no quiere cargar con la frustración de nadie. Por eso es que cuando un hombre quiere salir a hacer algo, jamás el Padre se va a poner en el camino y le va a decir, no vas. Imagínese usted con un hijo de 20 años y te dice, papá, me voy a la discoteca. ¿Qué hace usted? ¿Le pone un candado a la puerta? ¿Qué hace usted? ¿Lo ata a la pata de la cama? ¿Qué hace? ¿Qué le tiene que decir? Si usted ve que él está determinado, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Hijo, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada, no te puedo detener. No te puedo frenar. En el Evangelio pasa exactamente lo mismo. Dios es Padre. Hay muchos hombres de Dios que han hecho mal el papel porque no han hecho lo que ni Dios haría. Intentar retener. No se puede eso. Tengo que operar como Dios operaría, como Padre. ¿Qué es lo que hace Dios? Dice, ok, hijo. Si está la decisión de asumir a dar, no puedo hacer nada. Están bajo coacción. La mayoría, hoy la juventud coacciona a los padres. Hoy la juventud mete a los padres en un compromiso de coacción y están amenazados. Y había cumplido 18 años. Y después que cumplieron los 18 años, revolean la chaqueta. Están bajo amenaza. Dentro de la iglesia evangélica, la gente tiene la misma perspectiva con respecto a la voluntad de Dios. Porque Dios no va a destruir a alguien porque quiere hacer algo. Lo que pasa es que tengo que aprender a conocer cómo funciona el corazón de quién. Del Padre. Diga conmigo, del Padre. El Padre tiene un corazón. Diga conmigo, tiene un alma. Tiene un alma. Y es sensible. Es más sensible que usted y yo. Se entristece y todo. Totalmente. ¿Te puede entristecer un hijo? Con una expresión de tristeza. Bueno, con una actitud de tristeza. Bueno, con una actitud, con una acción. Te sale con algo que jamás te imaginaste que saldría y te entristeció. Y es imposible no cargar con ello. Dios, escuche, Dios tiene un alma, Dios tiene un deseo, Dios tiene una voluntad para nosotros. Cuando la Biblia dice que Dios tiene una voluntad para nosotros, es simplemente que Dios tiene un deseo.
Y la Biblia muestra de que vino su hijo a la tierra y el padre pudo decirle casi de manera orgullosa, pudo decir, este es mi hijo amado. Este es el que me complace. ¿Sí o no? Este es el que me complace. Es lo que está diciendo el padre. Claro, el hijo le está dando lo que al padre le agrada. Entonces tenemos que conocer la voluntad del padre. Para poder tener una relación padre-hijo, tenemos que conocer la voluntad del padre. Metámonos en el tema, por favor, ¿sí? Para que podamos entender algunos conceptos con respecto a esto tan importante. Déjenme, por favor, que escoja acá hay muchas cosas que tenemos que analizar juntos, pero acompáñenme, por favor, ¿sí? Al libro de Efesios capítulo 1 verso 9, Efesios capítulo 5 verso 17 y Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13. Me va siguiendo, ¿verdad? Le voy a pedir que acelere usted esta noche. Efesios capítulo 1 verso 9 dice, dándonos a conocer el qué. Al misterio. ¿El qué? Tu voluntad, el misterio. ¿Cómo se manifiesta la voluntad del Padre? ¿Por qué se manifiesta con un misterio? Muy importante esto. Ya vuelvo acá, pero vamos al siguiente verso. Capítulo 5 del mismo libro. Por favor. 5:17. Y después Primera de Tesalonicenses 4:13. 5:17. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino... ¿En cuál es qué? La voluntad. La voluntad. Diga conmigo la voluntad del Señor. Primera de Tesalonicenses 4:13. Por favor. O no, volvamos a Efesios capítulo 1, verso 9. 1:9 de Efesios. Efesios capítulo 1, verso 9. Dígame por favor que explique esto. Dándonos a conocer el misterio de su, según su, el cual había propuesto en su mismo. Pero lo que a mí me impactó es de que la Biblia dice el misterio de su voluntad. O sea que conocer el deseo de Dios, en otras palabras, escuchen lo que voy a explicar. En otras palabras, lo que la Biblia nos está mostrando que no hay una forma matemática de conocer su voluntad. Le voy a explicar algo, déjenme por favor que le explique algo. Usted como padre no tiene una forma matemática de expresar la voluntad para con sus hijos, ni siquiera racional. Le voy a explicar por qué. De repente tu hijo viene con un niño cristiano, ¿sí? De 14 o de 15 años, viene a tu casa y te dice, papá, vamos a jugar a la Play. Y usted le dice, sí, perfecto. Al otro día tu hijo viene con otro tipo de niño y te dice, papá, vamos a jugar a la Play. No, ¿cómo que quedamos? Que se quiere jugar a la Play con un amigo a la misma hora, en el mismo momento y el mismo juego. No, pero ahora no es lo mismo. Pero ¿qué es lo que ha cambiado? Si no vamos a hacerlo en ningún otro lado, vamos a hacer exactamente lo mismo y vamos a terminar a la misma hora que terminamos ayer. No, pero no es lo mismo. No te lo puedo explicar ahora, pero no es lo mismo. Entonces no hay una forma matemática de expresar la voluntad. Porque la voluntad está sujeta a un montón de factores que rodean el ambiente. Entonces los evangélicos, ¿qué es lo que quieren hacer? Normalmente lo que quieren hacer es enfrascar la situación y nos va mal en muchos casos porque medimos la voluntad por experiencias personales. Pero la voluntad no se puede conocer de otra manera que no sea bajo la palabra y en comunión con el Santo Espíritu de Dios. Diga conmigo, la voluntad. ¿Me está comprendiendo? La voluntad es muy importante para poder interpretar la voluntad de Dios, porque no todos los casos son exactamente iguales. Es como la administración de la vida de los seres humanos. No se pueden ministrar todos igual. Ningún caso es exactamente igual al otro. Todos los casos hay que ministrarlos de forma personal en la presencia de Dios y con palabra, con conocimiento del diseño en la mano. Pero que ningún caso es igual al otro.
Entonces la gente termina equivocando la voluntad de Dios, porque lo que hace es que traza reglas generales, líneas generales con respecto a la voluntad de Dios. Y dice, no, sí, ¿por qué, apóstol, con el caso de fulano se hizo de esta manera y con mi caso no se ha hecho igual? No, pero es que no conoce la voluntad del Padre. Porque conocer la voluntad del Padre tiene que ver con una revelación del corazón de Dios. ¿Me está comprendiendo? La religión lo que pudo hacer al no tener revelación del corazón de Dios es trazar líneas generales. Y decir, ok, yo me imagino que Dios frente a esta situación va a reaccionar como reaccionó en la vida de fulano frente a la misma. No tiene por qué. Porque en esto tiene que ver con una revelación del corazón de Dios, tiene que ver con una revelación de su bendita voluntad. Diga conmigo su voluntad. ¿No cree usted que su voluntad es gloriosa? Pero su voluntad no se puede leer así nomás. Porque su voluntad tiene que ser revelada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu tiene que ver con una parte de la intención de Dios. ¿Me está entendiendo? Nunca se compare con alguien en ningún sentido. Nunca evalúe su trato con respecto al trato de otros, porque no tiene absolutamente nada que ver. Dios tiene una, diga conmigo, una voluntad. Tiene un deseo personal. ¿Me está comprendiendo? Pero Dios tiene que evaluar una serie de cosas en la vida de nosotros para que su voluntad se pueda manifestar. Por eso es que la voluntad hay que buscarla a diario. No, pero yo en tal año tuve el mismo problema. Y Dios va a hacer de la misma manera. No. Dios me sanó en aquella oportunidad, así que ahora me sana de nuevo. Busquemos la voluntad. No buscar la voluntad es caer en un sistema de religión, pensando, estructurando a Dios que Dios va a operar como mi pensamiento cree que Dios tiene que operar. La iglesia evangélica tiene una estructura aún al respecto al pecado. No conoce la voluntad de Dios para con el ser humano. ¿No ve que cuando un hombre peca lo que hace la iglesia es señalarlo, juzgarlo? ¿Me está comprendiendo? Y por el otro lado está el otro extremo. Están los que pecan y dicen, no va a pasar nada. ¿Me está comprendiendo? Por un lado están los que señalan y juzgan a los que han cometido un error, y por el otro lado están los que de alguna manera desestiman la voluntad de Dios. Y ahí vienen los serios problemas. No, pero sí, ¿por qué no me puedo levantar yo de un problema matrimonial si fulano se levantó? Fulano, no saben ustedes, el rey David pecó y Dios lo bendijo con la nueva novia. Porque yo no puedo dejar a la mía y casarme con otra. Entonces de repente el hombre se embarca en una situación y Jehová lo mata. ¿Sí o no? O lo frustra. O le corta el llamado. Pero ¿cómo? Si lo hizo con aquel, ¿por qué no va a hacer conmigo? No. Hay que ver la voluntad. Y la voluntad se ajusta al corazón del hombre. Ese es el otro problema. Se ajusta al corazón del hombre. Los que son padres saben de que sería una injusticia trazar líneas generales con los hijos. Sería una injusticia trazar líneas generales con los hijos. De repente tenés 4 hijos y los 4 terminan en el colegio. Y te aparecen 3 con un boletín extraordinario. Y te aparece uno con 0, 0, 0, 0, insuficiente, ¿no? Sí. Con todo insuficiente y en rojo. Entonces sería una injusticia trazar líneas generales. Llegó Navidad y usted tiene espíritu navideño todavía. Porque no le ha resplandecido, estamos hablando de gente que todavía no le ha resplandecido plenamente la verdad. Entonces, como no me resplandeció plenamente la verdad, abajo del árbol hay 4 paquetes iguales. Entonces van los 4, abren sus regalos, ¿sí? Y los 3 que trajeron un buen boletín lo miran
al que todo el año se rascó el ombligo. ¿Se entiende, no? Sí. Entonces el que no hizo nada en todo el año lo mira a los demás y... ¿Cómo suena ese mensaje? No podemos trazar líneas generales. Con respecto a la voluntad no se pueden trazar líneas generales. Dios no opera de esa manera. Dios hace resaltar a uno con el otro. ¿Sí o no? Dios no tiene problema. Usted va a ver gente que lleva 2 meses en el Evangelio, 3 meses en el Evangelio, y se disparó en conocimiento, y se disparó en precisión, y se disparó en confianza. Y uno dice, pero ¿y cómo yo? Apóstol, que yo llevo acá 10 años y que he ayudado en la mudanza de todos los lugares y que en todos los lugares me he puesto ropa de trabajo. La voluntad del Padre no se puede enfrascar en ese sentido. Dios tiene una voluntad para con el hombre y que tiene que ver íntimamente con el corazón del ser humano. Por eso es muy importante nuestro... Diga conmigo, mi corazón. Es muy importante tu corazón, ¿sí? Es muy importante tu corazón a la hora de poder entender cómo funciona la voluntad de Dios. Pero hay algo que si usted y yo no podemos subestimar. La voluntad de Dios es un misterio. ¿Un qué? Misterio. La voluntad de Dios es un misterio para el hombre. Diga conmigo un misterio. Por favor, avancemos por favor un momento más. Déjenme que le diga algo más. Déjenme llegar a donde yo quiero llegar esta noche. Acompáñenme por favor. Acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 26. No, Mateo capítulo 18, verso 14. Déjenme por favor. Mateo capítulo 18, verso 14. Diga conmigo su voluntad. Estos sí son rasgos generales de la voluntad de Dios. Miren lo que dice. Dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Entonces, dentro de los parámetros de la voluntad de Dios no se puede perder, o no se debería perder, nadie. Diga conmigo, ¿un qué? Diga conmigo, un pequeño. La Biblia hace hincapié de forma muy especial en los pequeños. ¿Se acuerdan lo que dice? Hay de aquel que haga tropezar. Hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños. Mejor le sería atarse una piedra de molino al cuello y echarse al fondo del mar. Entonces, en rasgos generales hay una voluntad que Dios tiene, ¿sí?, en nosotros, en la vida de nosotros con respecto a nuestra operación como siervos de Dios, y tiene que ver con un cuidado especial con los pequeños. Diga conmigo, los pequeños. ¿Necesitan una atención especial? ¿Necesitan un cuidado especial? ¿Necesitan que usted y yo procedamos de forma correcta delante de los pequeños? Para que los pequeños no puedan, ¿qué? Tropezar en ningún sentido. ¿Me está comprendiendo? Entonces la voluntad de Dios tiene que ver, preste atención por un momento, la voluntad de Dios tiene que ver entonces en rasgos generales un altísimo nivel de importancia a la gente nueva. Diga conmigo, los nuevos. Los nuevos. ¿Está listo para que cuidemos los nuevos? Amén. Entonces hay una voluntad que usted y yo necesitamos recibirla como rema. Por eso el apóstol Pablo, entendido en este misterio, dice: todo me es lícito, ¿cómo conozco qué me conviene y qué no? Si me es lícito. Pero ¿cómo entiendo si me conviene o no me conviene? ¿Me está comprendiendo? ¿Hay algo donde yo pueda básicamente leer? Sí, hay. Pero lo ideal es que usted y yo tengamos un alto nivel de claridad para saber escoger en el momento de si me conviene o no me conviene.
Sí. Entonces hay una que se puede, escuche, hay una que se puede leer, una voluntad que se puede leer a rasgos generales, pero hay una voluntad que hay que escarbarla minuciosamente en la presencia de Dios. Diga conmigo lo que no me conviene. Pero para poder entender eso tengo que entender destino, tengo que entender propósito, tengo que entender a dónde vamos. La gente suele tropezar en la voluntad de Dios concerniente a lo que le conviene y a lo que no le conviene. Entonces ellos ven el paquete grueso de rasgos generales de la voluntad de Dios, donde dice no matarás, no adulterarás, no fornicarás, y saben que esa es la voluntad de Dios. Pero el problema no está ahí, sino que el problema está cuando hay que hilar fino, cuando yo tengo que interpretar el corazón de Dios para poder entender el deseo de su corazón en las pequeñas cosas. Entonces el acierto del Evangelio consiste en tener un alto nivel de acierto, por ejemplo, en la dimensión de lo que me conviene y de lo que no me conviene. Pero ¿cómo interpreto semejante voluntad? ¿Cómo interpreto la voluntad de Dios en cosas tan que? De repente yo me congrego y el Señor, viene un trabajo en mi vida. Entonces usted le dice a una persona, pero mira, no sería bueno que te vayas. ¿Pero cómo? Pero entonces, ¿dónde dice la Biblia que es malo que yo trabaje? No, si la Biblia no dice que es malo que trabaje, de hecho tenemos que trabajar. Pero no te conviene. No conocen o no se les ha revelado la profundidad de la voluntad. Porque la voluntad es un misterio, tiene que ser revelada a la vida del hombre. Ahora, ¿para qué Dios ha establecido Escuchen, ¿qué es lo que Dios ha establecido para revelar la voluntad en esos parámetros tan pequeños? ¿Qué es lo que Dios estableció? La paternidad. ¿Que la gente lea? No. La paternidad. ¿Qué es lo que Dios ha establecido? La paternidad. De más allá ¿Tenemos que saber interpretar cosas del Padre? Tendríamos que saber interpretar hasta los silencios. ¿Qué problema hay cuando no los interpreta? Las preguntas deberíamos saber interpretarlas en Dios. ¿Me está comprendiendo? Imagínense por favor la manifestación de la voluntad de Dios. Adán ha pecado, ha caído en un pecado horrendo él y su mujer. Entonces viene Dios y le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Me escondí porque tuve miedo, porque estoy desnudo. ¿Quién te enseñó que estás desnudo? ¿Se acuerdan? Sí. Dice la mujer que tú me diste. Ahora piense por un momento la respuesta de Adán. Adán no interpreta la voz de Dios como la voz de un padre. Interpreta la voz de Dios como la voz de un ejecutor. ¿Me comprende? No interpreta la voz del Padre como la del Padre, sino que interpreta la voz de Dios como un Dios de ejecución. Porque Él no es transparente a la hora de responder. Porque Él no reconoce a la hora de reconocer. Entonces el problema más grande en la vida de Adán no fue lo que hizo, sino el problema más grande es cómo contestó después de que hizo lo que hizo. Amén. Entonces es muy importante cuando usted se relaciona con un padre. Nosotros como siervos de Dios estamos puestos en la tierra, escuche lo que voy a explicarle, para bajar la voluntad del Padre a la tierra, y eso no es sencillo. Porque bajar la voluntad del Padre a la tierra tiene que ver con establecer un formato de carácter. Cuando usted falla en el carácter, usted falla, distorsiona la voluntad de Dios en la tierra. Ahí es donde un padre tiene que tener el carácter y la firmeza para que no llegue distorsionada la voluntad a los hijos. No sé, de repente te hacen una pregunta profundamente equivocada. Te hacen una pregunta profundamente equivocada. No sé, un hombre viene y te dice, yo quiero salir al llamado. Yo quiero servir a Dios. Quiero servir a Dios. Quiero pastorear. Tengo capacidad, puedo hacerlo, o quiero enseñar, o quiero evangelizar, o quiero profetizar. Tengo la capacidad, tengo el don, tengo la gracia, ok.
¿Se le puede decir a un hombre no está preparado? No estás preparado. No tenés la unción. No tenés la revelación. No tenés la gracia. Entonces habría que bajarle el carácter del Padre. Habría que bajarle el carácter del Padre para que este hombre termine un día, no importa durante cuánto tiempo, termine dándose cuenta de cómo funciona el carácter de Dios en la tierra. ¿Me está comprendiendo? Habría que responder de la manera que Dios respondería. Porque yo lo puedo hacer de una manera brusca, humanamente hablando. Pero estaría truncando un llamado. Pero lo más triste de todo esto sería que ese hombre nunca entendería la voluntad de Dios. La perfecta. La perfecta tiene que ver con pequeñas expresiones, con mínimas expresiones. ¿Sabe cuánta gente emprenderá cosas y después volverá y te dirá, wow, me equivoqué? ¿Y usted por qué no me dijo que me estaba equivocando? Porque usted no me preguntó directamente. Pero si usted vio que me estaba equivocando, me lo tendría que haber dicho. No funciona así. Un padre no funciona de esa manera. Un padre lo que necesita no es manipular. Un padre lo que necesita es que usted comience a tener conciencia de lo que le conviene y de lo que no le conviene. ¿Me está comprendiendo cómo funciona? Es compleja la forma de funcionar, pero es glorioso si se nos revela en el caminar. Es muy importante conocer el corazón de Dios de la forma en la que Dios operaría. Entonces Dios sabe, porque Él lo sabe todo. Cuando usted y yo nos acercamos a Él verdaderamente con el corazón de conocer la voluntad de Él. Cuando usted y yo queremos conocer la voluntad de Dios, Dios va a hacer lo imposible. Usted sabe que yo me he quedado sorprendido porque a mí me ha pasado que Dios nos conecte con gente en otros lugares del planeta. Bueno, la conexión con ninguno de ustedes ha sido casualidad. Y de repente Dios nos conecta con gente en otros lugares del planeta y usted se pregunta, ¿pero por qué? ¿Cómo pudo ser que Dios nos conectara como nos conectó? ¿Cómo puede ser que Dios haga una conexión de la manera que la hizo? Claro, el clamor por la voluntad. Cuando un hombre clama por la voluntad, entonces Dios mueve lo que tenga que mover. Dios no tiene problema de movilizar seres humanos. Usted ya sabe que Dios transportó a un hombre como Felipe para llegar a la vida de un eunuco y poderlo asistir. Dios no tiene problema para movilizar seres humanos, pero el problema está, ¿cuánta gente clama por la voluntad? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Una de ellas es la voluntad. Es un misterio. Es tu voluntad. La gente está acostumbrada a hacer de manera independiente. Al final o en la mitad del proceso lo invitan a Dios a que lo asista. Pero ¿sabe lo que es un hombre que antes de mover una mano clama por la gente? Y que le dice al Señor, Señor, es tu voluntad. Si no es tu voluntad, no doy un paso. Entonces dice, no, yo te necesito caminando. Ahí voy. Ahí va mi voluntad. Entonces lo primero que hace Dios para revelar su voluntad es un consejo de un hombre. Dios va a poner un qué. Ahora, cuando Dios... Por eso es muy importante nosotros también que estemos y que sepamos sentarnos con gente y discernir los que aman la voluntad y los que no. ¿Sabe cuánta gente te va? En el ámbito pastoral a la gente no hay que andarla buscando para aconsejarla. Eso no se hace. A la gente no hay que andarla buscando, hermano, véngase que vamos a tener una plática y quiero saber cómo usted anda y que me cuente. Eso no existe. La gente tiene que ir y buscar la voluntad. En ninguna parte la Biblia dice, en ninguna parte la Biblia muestra de que iban de arriba hacia abajo, sino que de abajo iban a buscar el consejo. Y la gente, mientras más difícil se lo ponga, mejor. Porque usted sabrá quién quiere la voluntad y quién no. Amén. Usted se da cuenta cuando la gente te habla por una cuestión solamente de cumplimiento con respecto a la voluntad. Y ellos están en su diario vivir, pero te dicen, apóstol, necesito que me dé un consejo en tal área, pero ya está marchado el proyecto.
por la voluntad. Una de las evidencias de la búsqueda de la voluntad es que un hombre no moverá un dedo. Tampoco lo hablará con nadie ni se comprometerá con nada hasta que Dios no le confirme su voluntad. Es como los que se quieren casar y te aparecen con la tarjeta y te dicen, pastor, me caso tal día. Y te traen la tarjeta y te dicen, ¿qué le parece si me caso? Maravilloso. Y usted que tiene algo para aconsejarme, bueno, hace salmón esa noche. No, pero me refiero al matrimonio. No, el matrimonio dale para adelante si ya está decidido. Pero mire, pastor, que yo necesito su consejo y si me sale mal, pues ya no está el turno del registro civil. Ya está, ahora que Jehová te dice. No queda otra, ¿sí? Quiero que entienda cómo funciona el conocimiento de la voluntad. La gente quiere que la voluntad a la vida de ellos venga de una forma sencilla. Apóstol, dígame por favor lo que está bien y lo que está mal. No funciona así. ¿Usted sabe lo que es andar detrás de alguien? ¿Qué pasa cuando uno va detrás de alguien en cualquier rubro o ámbito de la vida? No sé, lo laboral. Hay alguien trabajando y alguien de atrás. No, eso no es así. No, eso acá, allá. Eso, ponerlo allá. Llega un momento que te vuelve loco. ¿Así funciona? El pastorado no es eso. ¿Así funciona? No se puede. Ahora, hay gente que se tiene que equivocar. Se tiene que equivocar. Pero nuestra oración tiene que ser que no se equivoque nada. Porque hay equivocaciones y equivocaciones. Hay equivocaciones donde se puede perder un día. Hay equivocaciones donde se pueden perder 10 años. Y hay equivocaciones donde se puede perder la vida en un solo error. Pero tenemos que confiar en la gracia y en la misericordia de nuestro Salvador. Amén. ¿Me está comprendiendo, no? Hay equivocaciones, escuche, quiero que comprenda. Quiero que entienda que todo el secreto tiene que ver con tener un corazón sensible para oír la voluntad. Para entender cuál es la voluntad. Para eso Dios nos ha asignado padres en la tierra para poder interpretar la voluntad. No manipuladores, sino la voluntad. ¿Me está comprendiendo? Analice la voluntad de Jacob para con José. José viene y le cuenta un sueño extraordinario. ¿Y qué le dijo Jacob? Gloria a Dios, José. Empecemos mañana, le dijo así. ¿Qué hizo Jacob? Dice, meditaba. ¿Qué hizo? Meditaba en el sueño del hijo. Porque tenemos que reconocer que hay cosas que se van a proyectar en tu mente que es posible que la paternidad no las entienda en el primer momento. Pero ahí está también la habilidad del padre para no adelantarse y cometer un error a hablar algo que no entiende. Si soy padre voy a hacer silencio, oremos. Pero mucha gente al no entender qué es lo que hace, clausura, cancela. ¿Me está comprendiendo? Entonces es muy importante para que se pueda revelar la voluntad. Diga conmigo, la voluntad del Padre. Necesitamos gente altamente espiritual. Es tan complejo. Pero déjeme por favor que le lea otro versículo en la palabra del Señor para que podamos entender básicamente la idea. Diga conmigo la voluntad. Fíjese que... acompáñeme por favor al libro de Mateo capítulo 21. ¿Sí? Mateo capítulo... vamos un poco más adelante. ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 1.
1 Corintios capítulo 1, voy a hacer yo mi Biblia. 1 de 1 de 1 Corintios. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. ¿Está conmigo? Por la voluntad. Diga conmigo, la voluntad. ¿De quién? De Dios. Es posible que Pablo lo haya estado diciendo no en el sentido de decir apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, no en el sentido de decir de manifestar una especie de orgullo o de ego, sino en el sentido de darnos a entender que para que se estableciera la voluntad de Él, tuvo que quebrar Dios la voluntad de Pablo. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús estando en el Getsemaní? Si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Pero recuerden el contexto en el que está Jesús. Porque una cosa es decirle al Señor, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Dónde trabajo? ¿En Málaga o en Mijas? Otra cosa es decirle al Señor que se haga tu voluntad. Muero porque muero o vivo. Sí. Y que Él te diga, morí. ¿Pero estás seguro, Señor? Sí, sí, morí. No, pero revisemos tu voluntad. No, no hay que revisar nada. Claro, una cosa es pedir la voluntad en un ambiente, en un ámbito. Nosotros los seres humanos somos muy inteligentes. Hay dimensiones donde nosotros aceptamos la voluntad, pero hay dimensiones donde no. ¿Se entiende? En todo el ámbito, en toda la dimensión que involucra el morir a algo, el hombre tiene la inclinación a desoír la voluntad. Podemos oír fácilmente la voluntad de donde me tengo que congregar. Podemos oír fácilmente y asimilar la voluntad de Dios a la hora de tomar decisiones globales o generales, pero tomar decisiones con respecto a la voluntad de Dios en áreas claves de la vida de nosotros, como por ejemplo las finanzas. Ahí se complica la cosa. Bueno, puedo establecer la voluntad de Él en un montón de áreas, pero no me vayan a pedir que establezca la voluntad en esa parte. ¿Me está comprendiendo? En un área tan profunda como puede ser el sistema financiero en la vida del mundo. Compártenme por favor a Primera de Reyes capítulo 4. A ver si está ahí. Primera de Reyes capítulo 4. Déjenme que les muestre algo. Segunda. Vamos a segunda. A ver, Segunda de Reyes capítulo 4. Ok. Miren lo que dice. Capítulo 4, verso 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, y tú sabes que tu siervo era ¿qué? Temeroso. ¿Qué es lo que es un temeroso? Un hombre que está en continua práctica de la voluntad de Dios. Continuamente. Ahora, ¿el temeroso era él o el temeroso era ella? Él. El temeroso era él. Pero él se qué. Se muere. Entonces la casa ¿cómo quedó? ¿Desprovista de qué? Voluntad. De voluntad. Diga conmigo, voluntad. Voluntad. Se ha perdido la voluntad en una parte muy profunda del hogar. Mire lo que dice, por favor. Déjenme mostrarle algo rápido. Dice: tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos. Dice: por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija. Una vasija de aceite. Está conmigo, ¿no? El profeta le está declarando la voluntad de Dios. Eso es lo que declaran los profetas. Sí. Los verdaderos están en la tierra para establecer la ¿qué? La voluntad. Y él comienza a establecer la voluntad de Dios.
Pero la actitud de la viuda es una actitud negativa. Declárame qué tienes en tu casa. ¿Qué dijo? ¿Qué es lo que te puso de primera mano? Le dijo al profeta, a buen campo venés por leña. Me está diciendo en otras palabras, no avancemos con esto de pedir. ¿Se entiende? Porque no que... Pero el profeta no. Para que se rinde un profeta, eso hay que matarlo. ¿O no? Miren lo que le dice, por favor. Entonces él le dijo, ok, ve y pide para ti vasija prestada de todos tus vecinos, vasija vacía. No. ¿La mandó a qué? La mandó a pedir. ¿Y es bueno pedir prestado? ¿Cuántos han pedido prestado alguna vez? ¿Ha pedido prestado alguna vez? No le estoy diciendo, no le estoy preguntando si a su hermano. Le estoy preguntando si le ha pedido a alguien. ¿A alguna entidad le ha pedido prestado algo alguna vez? ¿Bancos? ¿Financieras? ¿Tiendas de moda? No, crédito. Estoy hablando de pedir crédito, ¿no? ¿Sí? Que, bueno, no es habitual acá. En otros países del mundo es habitual que alguien para comprarse un par de zapatos vaya y lo haga en cuotas. Pero acá no es habitual, aunque hay botas que hay que pagar en cuotas. Ahora piense por un momento, escuche cómo funciona el misterio de la voluntad. Escuche cómo funciona el misterio de la voluntad. Le dice entonces, él le dijo, ven, pide para ti vasija prestada de todos tus vecinos, vasijas vacías. No pongas. Entonces ella tiene que ir y pedir las vasijas prestadas. Eso no es fácil. A pesar de que usted y yo estamos programados para endeudarnos continuamente. Bueno, es algo continuo en la vida de nosotros. Nos endeudamos para una boda, nos endeudamos para Navidad, nos endeudamos para Año Nuevo, se endeuda la gente para irse de vacaciones, se endeudan para celebrar una boda, se endeudan para que ellas puedan dar a la moda, se endeudan. ¿O no? Es normal. Cuando fue la crisis en España, agarró al 90% de los habitantes de esta nación, nos agarró endeudados. En el primer mundo, todo el mundo está aquí. Todo el mundo está endeudado. Ahora, ella está endeudada gravemente, la acreedora ha venido a buscarla. Pero ahora viene una voz profética y el profeta le dice, ve y pide para ti vasijas prestadas. No. Y ahí viene un problema. Porque yo puedo escuchar mi voluntad a la hora de endeudarme para mí. Y no tendría problema. De repente ella en una conversación arriba de la mesa te dice, mi amor, no sé si sabes que se casa la hermana fulana. Y no es cualquier boda. Ella tiene más de 40 años. Y la van a celebrar como lo que es. Una mujer que ha esperado casi para más de 40 años para casarse. Entonces la van a celebrar a lo grande. Y como la van a celebrar a la grande, yo tengo que estrenar algo. Entonces, no es mala esa voluntad. Entonces lo que se establece, ok, vamos a ir y nos vamos a endeudar. Ok. Pero el problema vendría si Dios establece su voluntad y dice, ok, endeudate por mí ahora. No hay problema, yo no tengo problema básicamente en línea general en que te endeudé. Pero ahora endeudate conmigo. Entonces ahí tengo una colisión de voluntades. ¿O no? ¿Cuánta gente usted ha visto que se va y se endeuda por Dios? Que no sé, ¿ha visto usted hermano que se acerca a usted? A lo mejor ha conocido hermano que te acerca y te dice, présteme 30 euros para la bombona. ¿Sabe que me falta un piquito para pagar la renta? 100 euros, préstemelo por favor. Y se lo devuelvo en unos días, lo cual yo aconsejo que no pidamos prestado. Pero déjenme por favor aclarar eso. Hay gente que escuchará en muchísimos ámbitos y sin problema. Pero ¿cuántas veces alguien vino y te dijo, no me prestaría 100 euros para pagar el tiempo? ¿Es habitual eso? No.
¿No has visto eso? En Málaga, ¿no? ¿En algún lugar del mundo ha visto eso? De que alguien vaya y se endeude por el Señor. Hermano, préstame, quiero esa palabra es para mí y hoy no he traído, pero voy a tener un día, préstame 50 euros y me voy a sellar esa palabra. ¿Ha visto eso? ¿Es habitual? No es habitual. Porque hay un choque de voluntades. Nosotros podemos aceptar, escuche, quiero que entiendan que no es la voluntad, no se está aplicando la voluntad de Dios. Porque nosotros podemos, lo que está haciendo el profeta, es que está enseñando en medio de una casa a que por encima de todas las cosas gobierne la voluntad de Dios. Amén. Ellos no están siendo gobernados por la voluntad de Dios. Ellos están siendo gobernados por su propia voluntad. Y nuestra voluntad no quiere decir que sea mala, pero nuestra voluntad no nos va a llevar lejos. Nuestra voluntad no nos va a llevar lejos, nuestra voluntad no nos va a hacer marcar una generación. Nuestra voluntad nos hará perder el tiempo, nos podrá hacer pasar y vivir la vida en el anonimato. Pero la voluntad de Dios te va a hacer sobresalir, te va a hacer servirle a tu generación. La voluntad de Dios te va a hacer una persona que esté en eminencia, siempre a la cabeza y no a la cola. Entonces el profeta le dice, ok, anda y pedí prestado. ¿Se podía resistir ella? ¿Se podía resistir? Como poder se podía, pero para resistirse había que tener mucha fe. Le pregunto a los pastores, aunque hay gente que lo tiene, Josué. Le pregunto a los pastores. Le pregunto a los pastores. De repente usted está en la iglesia y dice, ¿qué les parece que pintemos este lugar? El lugar donde usted se reúne. ¿Cierto? ¿Qué les parece que lo pintemos? Y te dice, mucha gente te salta y te dice, no tenemos. No hay problema si no tenemos. No hay problema. Es que, mire, apóstol Josué, usted quiere pintar pastor Cristian, pastor Juan Carlos, y ¿sabe qué? No me traje la cartera. No te hagas problema. No te hagas problema, que la vamos a pedir, pero decime cuándo querés la paguemos. No, pero lo que pasa es que yo no me puedo endeudar. Pero usted sabe que cuando se tenían que endeudar para otras cosas, Los primeros. son de los que corren endeudarse. ¿Sí o no? Bueno, hay gente que sale corriendo para endeudarse y después cuando se habla del reino, ellos son los recataditos. No, la Biblia dice que no contraigamos deuda, pastor. ¿Sí o no? Entonces quiero que comprenda que el profeta la confronta. El profeta la confronta. Dolorosísimamente la confronta. Porque el profeta le dice, ok, andá y pedí vasija prestada para todos tus vecinos, vasija vacía. No. Hablábamos de un caso que yo le contaba a este bendito pueblo, apóstol Josué. Estábamos en Denver con un hombre que usted no conoce, hablábamos de él, que tiene cosita enferma. ¿Sí? ¿Se acuerdan del caso que hablamos? Estábamos en Denver y usted sabe en lo que ese hombre andaba hace unos meses atrás. Cuando llegaba a una conferencia, nos juntamos en un congreso y el hombre no llegó a hablar de la palabra, lo que llegó es a ofrecer un negocio. ¿Se acuerda de eso? Sí. Yo fui a la iglesia de ese hombre a predicar. Después. La iglesia era de 3 metros por 3 metros. O de 4 por 4. No porque yo vaya a desmerecer una cosa así. Dios me libre en la iglesia del Señor. Y se reúna donde se reúne en la iglesia.
Y ustedes que, claro, yo adentro de mi mente creen que me hablaba ya de lo... Creo que Bruno estaba conmigo, ¿no? No sé quién iba conmigo, me llevaron a dar una vuelta en un Hammer. Andaba en un Hammer. ¿Hammer se dice? Sí. En un Hammer. Cuando lo vi yo, deslumbré. Y me dijo, súbase, ¿quiere manejarlo? No, le digo. Me voy a sentar a lo suyo, conduzca, quiero... Vamos a la iglesia. Llegamos a la iglesia cuando vi los negocios, las cifras. Apóstol. Cuando vi el coche en el que nos trasladaron. En Los Ángeles. ¿Cómo se llama la playa esa? Beach. Long Beach. Cuando llegamos allá dije, wow, ¿a dónde iremos? Cuando llegamos al lugar, una entrada así para adentro, un suburbio, y la iglesia ahí. Y después se reúnen acá. Le digo, esto es un... ¿No es la iglesia? Y ustedes hablan de todo lo que hablan. Y la iglesia la tienen como la tienen. ¿Me está entendiendo? Amén. Ustedes hablan de lo que hablan y a la gente la reúnen donde la reúnen. ¿Cómo la reúnen en los Estados Unidos? ¿O no, apóstol? Cuando ahí todo es moqueta, todo es un país del primer mundo. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? No, lo que pasa es que todavía somos pocos. Cuando un hombre lo tiene, si yo lo tengo, te voy a esperar que lo ponga usted. ¿Sabe cuántas cosas acá no las puedo poner la gente y las tengo que poner yo? ¿Cómo voy a estar yo viviendo una cosa teniéndola? ¿Me estás comprendiendo lo que quiero decir? Entonces el profeta llega a una casa como esa y dice, ok, ahora hay que endeudarse. Estaba yo en la iglesia, ministré, terminé de predicar. Esa noche me pidieron que predicara en reunión y le digo, ¿sabes? Una de las cosas que yo tengo que hacer acá es pedir una ofrenda. Y dije, no para mí, pero que hay que pedir una ofrenda para la casa del Señor. ¿Me dejan que la pida? ¿Sí? Y le digo, no puedo pedir menos. Acá hay gente que tiene que pasar por lo menos con $1000 cada uno. Si me estaban hablando hace un momento de inversiones de 10.000, de autos de 15.000 y me compré 50.000 y me compré este de 25.000, mínimo con $1000 al altar. ¿Sabe cuánta gente vive lo otro? Que te hablan de miles de grandezas, se embarcan en miles de cosas, pero uno lo conoce que para el reino no está unido. Y te hablan de miles de cosas bonitas, y te hablan de fidelidad, y te hablan de pacto, y te hablan de un montón de cosas que suenan preciosas, pero nunca han estado. Y lo puedo hablar yo porque yo soy padre. Porque yo conozco a la gente. De los que no están bajo mi sombra, no puedo hablar. Porque yo tengo hijos, yo sé. Entonces tenemos que manejar la voluntad de Dios en la tierra. Amén. Es muy doloroso el lugar. La iglesia en los peores lugares y la gente que está dentro es próspera, está bendecida. Y los pastores sufriendo situaciones, sufriendo cosas y atravesando situaciones. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios no está establecida en la mente del hombre, sobre todo cuando se trata de un principio tan importante. ¿Sabe qué? La parte financiera. Mire lo que hace el profeta. Le dijo, ve y pide para ti vasija prestada. Ok. No tiene cara ella para decir que no.
Porque si ella le dice que no, el profeta le dice, ajá. Así que para comer, así que para esto, así que para lo otro, te puedes endeudar y para Dios no. Entonces que te lleven tus hijos. Entonces le dice, mire lo que le dice, entra luego y te encierras, tú, tus hijos, y echan, dice, en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, se cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos, ¿quién le trae las vasijas? ¿A quiénes hay que sanarlos? Porque la contaminación de la cabeza ha afectado a los hijos. ¿Me estás comprendiendo, no? La madre piensa de una manera, hay que ayudar a los hijos. Los hijos tienen que ir a buscar ¿para quién? Para Dios. Diga conmigo, para Dios. El profeta le está diciendo a la madre que en la figura de la iglesia, la viuda, hay que tomar a los hijos y enseñarles a que se esfuercen por quién. Por Dios. El secreto es esforzarse por quién. Por Dios. Por Dios. Nuestras generaciones tienen que esforzarse por Dios. Tu descendencia te tiene que ver, no te tiene que oír. Vuelvo a repetir, no te tiene que oír. Tu descendencia te tiene que ver. Poniendo todos los pies de Dios. Amén. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo, verso 6, y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo, tráeme aún otra vasija, y él le dijo, no hay más vasijas, entonces echó aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga tus acreedores. Escuche, vino ella luego y le contó al varón de Dios, y el varón de Dios que dijo, amén, aleluya, gloria a Dios por el milagro. No podemos celebrar nada. No podemos celebrar nada. Hay cosas que en determinados seres humanos no se pueden celebrar. Se podrán celebrar cuando esas cosas estén en el centro de la voluntad de Dios. Entonces ella viene con un testimonio precioso, pero el profeta no lo celebra. El profeta le dice hay que llevarlo al centro de la voluntad de Dios. Ve y paga A tus acreedores. No tiene un solo acreedor. Ella dice en el verso 1 o 2. Ella dice el acreedor ha venido por mis hijos. Pero al final del capítulo dice los acreedores. Porque ella no cuenta el acreedor más importante de nosotros. El Señor. Le debemos un 50% de lo que somos. No, el 70%. Todo lo que somos se lo debemos a Él. Todo lo que somos, tenemos o poseamos, se lo debemos a nuestro Dios. Entonces ahora piense por un momento que Dios lo que quiere hacer a través de un hombre de Dios es establecer en la mente de una iglesia su voluntad. Y su voluntad es que Dios sea primero. Es el secreto del éxito en la vida de una familia. Servirle a nuestras generaciones. ¿Sabe por qué David fue tan efectivo y pudo servirle de la manera que le sirvió a su generación? Porque David pudo fijar en sus descendientes, pudo fijar prioridades. ¿Sabe cuál fue el gran éxito de David para con su generación? La generación que lo precedió a David. ¿Sabe cuál fue el éxito? Que cuando se levantó su hijo Salomón y oró a Dios, teniendo el legado para entrar y tomar la corona, oró a Dios y le dijo a Dios, no sé entrar y no sé salir. Y mi padre me ha dejado todo. Pero todo lo que me ha dejado mi padre, lo voy a poner para que me revele sabiduría. Amén. Entonces, hay que darle todo. Porque David pudo levantar un hijo conforme a su corazón.
que entiende que Dios es por encima absolutamente de todo. Si nosotros no podemos levantar gente que nos demuestre que Dios para ellos está por encima de todo, nosotros no hemos terminado el trabajo. Si usted quiere salir al llamado y usted no ha podido demostrar de que para usted Dios por encima de todo, usted se está llevando una materia en la espalda de las más importantes de la existencia. Y les puedo asegurar que no podrá salir bien las cosas en el futuro. Porque nuestra misión es establecer prioridades en la próxima generación, su voluntad. Entonces la gente tiene que rendir esa materia. Salir a hacer cualquier cosa en el reino sin haber rendido esa bendita materia, que es el establecimiento de la prioridad, donde yo le puedo decir a Dios, yo le he demostrado a Dios, porque eso hay que demostrarlo, eso no son palabras. Las palabras se las lleva el viento, las del hombre. Los hechos dejarán un precedente marcado. Tenemos nosotros que demostrarle a Dios de que Dios es por encima de todo. Estableciendo eso, usted y yo tenemos la materia probada. Déjeme decirle que después de eso a lo mejor usted no entiende cosas. Pero usted donde vaya, Dios le va a revelar, le hará bajar el cielo a la tierra. Es posible que no haya leído ni la Biblia completa. Pero el Espíritu Santo se va a meter con usted y le va a dar un intensivo. Porque el Espíritu Santo lo ve, que usted lo ha puesto a Dios por encima absolutamente de todo. No hay forma de que nos equivoquemos de esa manera. Pero es bajando su voluntad. Amén. Y su voluntad se tiene que bajar de esa forma. Entonces nosotros los ministros no hemos terminado el trabajo con alguien hasta que la gente ha demostrado. Entonces Dios no va a hacer con Abraham. Ahora entiendo, Abraham, que no eres capaz de rehusarme tu propio hijo. Y se acabó. Todo lo que se puede llamar prueba en la vida de un patriarca se terminó ese día en el monte Moriah. Se acabó. El día que le pudo decir a Dios, acá está mi herencia, en ese día se terminó algo en la vida de Abraham, para que Abraham entrara definitivamente en el reposo y el cumplimiento de la promesa. ¿Me está comprendiendo? Está listo para que usted y yo no nos llevemos nunca una materia en el espalda. Amén. Amén. Nunca. Yo quiero que ahí donde usted está le pueda decir al Señor, Señor, vas a ser lo más importante de mi vida. Lo primero, definitivamente lo primero. Nadie antes que Él. Él tiene que ser el principio y el fin. ¿Está listo para eso? Yo quiero que ahí donde está levante su manito por un momento conmigo. Yo quiero que usted le diga con sus palabras, quiero rendir toda materia. Estoy dispuesto a rendir esa bendita materia. Estoy dispuesto, Señor, a establecer tu voluntad en mi vida. Jamás podremos establecer la voluntad en la vida de ningún ser humano si primero no podemos establecerla en la nuestra. Primero en la nuestra. Luego Dios te usará como un instrumento para establecer la voluntad en una ciudad, en la vida de una familia, en un hogar. O praise que toro morir para matar a Caramba, tu voluntad. Quiero, dígaselo con sus palabras. Necesito entender tu voluntad. Necesito, Dios mío, ponerte definitivamente primero. En esta noche, Señor, estamos en tu presencia. Una noche preciosa, histórica. Una noche donde tú nos das el privilegio de seguir lanzando hombres a su llamado, al propósito, al destino profético.
Mi oración, Señor, esta noche es: ayúdanos a levantar hijos como los de la viuda, que vayan y vengan con la provisión para el reino. Ayúdanos, Dios mío, a soltar el producto terminado, hombres terminados al reino. Señor, definitivamente queremos ponerte como el primero de nuestra vida. Yo quiero, querido, estar cerca de tus ojos un momento. Es una palabra muy grande, muy pero muy grande, que puede haber alguien que no entiende la connotación, la magnitud de lo que significa. Pero es una noche para decirle a Él, es una noche para decirle a Él: Señor, quiero tomar la decisión de ponerte como primero. Y estoy dispuesto a enfrentarme a tu bendita voluntad. Estoy dispuesto a enfrentarme. Estoy dispuesto a asumirla. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Escudriña hasta lo más profundo de mi corazón. Quiero servirte. Quiero ser un hombre que marque mi generación. Podríamos hacer esa oración. Queremos marcar nuestra generación. Yo quiero que usted se lo pueda decir con sus palabras. Quiero marcar mi generación. Y yo sé que para eso te tengo que poner como primero. Yo sé que para eso tengo que asumir tu voluntad en la tierra. Pero en esta noche he entendido que yo no vine para otra cosa. No he venido del cielo para otra cosa que no sea para hacer tu voluntad en este bendito, en esta bendita tierra. Oprai teremos y mataramos sobre lo Yo quiero que se tome un momento, solo un minuto, para decir esas gloriosas palabras. Desecha toda posibilidad de retroceder. Desecha todo plan B. Quema las naves esta noche. Dígale al Padre: no soy de los que retroceden, sino de los que avanzan para la gloria de tu nombre. Dígale al Padre: ya estoy embarcado contigo. No sé hacer otra cosa que avanzar para la gloria de tu nombre. Dígale al Padre esta noche: nunca más evaluaré la posibilidad de dejar tu obra. Son palabras que le dan seguridad a nuestros hijos. Dígale al Padre esas palabras: estoy aquí para hacer tu voluntad. ¿Por qué tu voluntad? Porque te amo más que a mi propia vida. Te amo más que a mi propia vida. Y me negaría cualquier cosa por verte. Me negaría cualquier cosa por verte. Orima toro muri cara más lograr. Oribra cara matira más ocoro. Oh, te adoramos.
Sí, Padre. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Padre. Oh, Rey, te adoramos. Oh, que quien no la esta noche se va a producir un aplastamiento adentro nuestro, donde la voluntad del Padre reposará con tanto peso sobre tu propia voluntad. Pero no lo puede hacer si yo no le doy a Él. Si yo no le doy la autoridad para que Él lo haga. Y yo quiero que usted se lo diga con sus palabras. Dígale: tu voluntad por sobre la mía, tu voluntad por sobre mi familia, tu voluntad por sobre mis tradiciones y costumbres, tu voluntad por sobre lo que yo amo, tu voluntad por sobre lo que yo deseo, tu voluntad por encima de lo que yo sueño, tu voluntad por encima de todo lo que yo me he imaginado jamás. Tu voluntad, Padre, en esta noche, tu voluntad está reposando con tanto peso sobre nuestra vida. Tu voluntad, estoy abrazando el peso de tu voluntad. Oh Dios, oh remancarama. Sí, Padre. Oh, te adoramos. Tu gloria, tu presencia. Qué bueno eres. Señor, te adoramos. Orimatira Maracuja, Moshe, que Matira Maracuja. Te adoramos. Te adoramos. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno eres, Padre amado. Su voluntad por encima de todo. Su voluntad. Su voluntad. Su voluntad. Está dispuesto a que reine su voluntad por encima de cualquier cosa. Su voluntad. Su voluntad. Señor. Oh, Dios mío. Su voluntad. A mí no me gustaría que cerráramos esta noche sin antes pudiéramos orar por varias cosas que son claras. Una de ellas quiero que podamos orar por la vida del profeta Facundo y su esposa.